Mesa de Análisis. Bien, pues ya estamos en esta mesa de análisis sobre la reforma al Poder Judicial que se aprobó hoy por la madrugada. Tenemos aquí ya todos los votos que se dieron, pasará a la Cámara de Senadores, pero ¿qué hay alrededor de todo esto? ¿En qué contexto estamos viviendo esta reforma? ¿Qué dicen los opositores a esta reforma? Vamos a platicar de esto, como les había comentado al inicio del programa. Tenemos ya una mesa muy interesante aquí con especialistas que nos van a hablar de esta reforma, que en un momento les presento, pero antes vamos a escuchar esta cápsula que realizó Jonathan Girón en voz de Michelle Orozco. Reforma al Poder Judicial en México. Implicaciones y controversias. La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en México busca transformar el sistema judicial con el objetivo de hacerlo más transparente y eficiente. Entre las principales medidas se incluye la reducción de la duración de los cargos para jueces y magistrados, modificaciones en el proceso de selección, reestructuración de las altas cortes y el fortalecimiento del Consejo de la Judicatura. López Obrador sostiene que estas reformas son necesarias para combatir la corrupción y mejorar la eficacia del sistema judicial. La reducción del mandato de jueces y magistrados, así como la mayor supervisión al Consejo de la Judicatura, están orientadas a aumentar la transparencia y rendición de cuentas dentro del Poder Judicial. Sin embargo, la reforma ha generado un intenso debate. Los críticos temen que estos cambios puedan afectar a la independencia del Poder Judicial, permitiendo una mayor influencia política en las decisiones judiciales. La preocupación radica en que la reforma podría debilitar la autonomía de los tribunales y alterar el equilibrio entre los poderes ejecutivo y judicial, lo que podría afectar la estabilidad democrática. Estas controversias han derivado en el paro de labores de jueces y ministros, así como la marcha celebrada el domingo 1 de septiembre, donde las escuelas públicas y privadas se manifestaron en contra de la reforma al Poder Judicial. Es por eso que este debate sobre el sistema judicial nos lleva a la pregunta: ¿qué se juega México con la reforma al Poder Judicial? Bien, y con esta introducción arrancamos esta mesa. Les quiero presentar, antes que otra cosa, a nuestros invitados en este día, en este miércoles de Mesa de Análisis. Les presento al doctor Rogelio Rodríguez Garduño. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Ciencias Jurídicas y doctor en Derecho Constitucional, grados obtenidos por la Universidad Panamericana. Tiene estudios en Derecho Aeronáutico y Espacial y ha sido editor legal en la Suprema Corte de Justicia, titular de la Unidad de Políticas y Evaluación del Consejo de la Judicatura Federal, gerente consultivo y director de Asuntos Jurídicos en Aeropuertos y Servicios Auxiliares, director general adjunto de Transporte y Control Aeronáutico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, gerente y abogado senior en Compañía Mexicana de Aviación, entre otros. Doctor Rogelio, bienvenido, muy buenas tardes. Es un gusto estar en esta mesa y acompañarles a ustedes en este debate necesario. Muchas gracias. También está el maestro Fernando Díaz Naranjo. Él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Actualmente es maestro en Escuela de Periodismo Carlos Septién y analista político. Escribe en La Silla Rota, El Heraldo de México y El Universal. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y también tenemos aquí al maestro Ricardo Miranda, licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido investigador invitado en el Birkbeck College en Londres, Inglaterra. Es doctorante en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Actualmente funge como secretario académico del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, el PUEX. Maestro Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Dayanira, y un saludo a toda la audiencia y a mis colegas acá en la mesa. Bien, pues yo decía, están pasando muchas cosas. Ya tenemos esta aprobación que se dio ayer en un lugar, digamos, alterno al recinto legislativo, que fue la Sala de Armas del Deportivo Magdalena Mixhuca, que esto tiene su connotación justamente porque hubo protestas, no se permitió la entrada al recinto y entonces tuvieron que buscar esta sede alterna. Finalmente se discutió esta reforma con 357 votos a favor, 130 en contra de la oposición, y
y los votos bajo protesta de los legisladores panistas y fue enviado como minuta al Senado de la República, donde también ya se preparan para esta discusión. En principio me gustaría que me comentaran, que analizaran muy brevemente una primera participación en torno a cómo se está aprobando, el contexto en que estamos viviendo, sobre todo por todas aquellas voces que hay en contra. Tuvimos una marcha el domingo pasado donde estudiantes de distintas universidades se dieron cita y bueno, pues siguen estas voces también que no están de acuerdo con la reforma, pero hay una mayoría, digamos, aplastante en Cámara de Diputados que permitió que pues finalmente se apruebe esta reforma. ¿Qué podemos decir? Comenzamos con quien ustedes quieran. ¿Quién? Si me lo permiten, voy a abrir, porque Rogelio Rodríguez Garduño, para decir que algo que ha traído a este debate es que yo no he conocido a alguien, quizá hoy le conozca, que no esté de acuerdo en que necesitamos una reforma al Poder Judicial. Se ha abierto una discusión que tenemos aplazada quizá por cientos de años. Uh-huh. El Poder Judicial Federal de la Federación y los poderes judiciales de las entidades federativas requieren una reforma. Incluso mucho más, por supuesto, los tribunales superiores de justicia de los estados. Ahora, la reforma que se plantea desde el 5 de febrero, la minuta que se discutió, comillas, y la aprobación, contienen elementos, por eso quise tomar la palabra para que mis colegas tengan a bien hacer las correcciones o en su caso coincidir. Uh-huh. Tiene, desde mi punto de vista, algunos ejes. Uno de ellos es de que se está transformando a la Corte en tanto a reducir el número de ministras y ministros de 11 a 9, el término de duración, la cláusula de Filadelfia de los ingresos, donde ahora deberán de ganar menos que el presidente, cuando el tema es que durante el tiempo del encargo a los ministros y a los jueces y magistrados no se les toque las remuneraciones. ¿Para qué? Para la independencia judicial. Pero esto es solo son anotaciones. Se está cambiando la forma en que van a estar en esa silla. Ahora tenemos una fórmula que viene de 1928, con su modificación a 1994, donde el presidente propone y el Senado es el que aprueba, y si no aprueba, entonces el presidente, lo vimos con la ministra Lenia Batres, él designará. Hasta allí la Corte, con una adición, la Corte se desvincula del Consejo de la Judicatura Federal, quien desaparece. El Consejo de la Judicatura desaparece para dar lugar a un órgano administrativo judicial y a un tribunal de disciplina judicial. Esos nuevos órganos van a hacer la función ahora de administrar el uno y el otro de la disciplina y vigilancia de las magistradas y jueces. Ahora, magistrados y jueces, ahí están los grandes puntos. Antes dejo ahí un corchete para el Tribunal Electoral, que también es parte del Poder Judicial y que también tendrá afectación. Los magistrados y jueces no cambian de su estructura, no cambia el término de duración en el encargo, es lo que varían. Lo que cambia es la forma en que ahora llegarán. Hoy en día llegan por un proceso donde el Consejo de la Judicatura Federal desde 1994 les sujeta a un concurso de oposición que viene no de la carrera judicial como se ha dicho necesariamente. La Constitución y la ley dicen que puede ser concursos abiertos. Esto es, cualquier mexicana que reúna las características podría. Lo que pasa es que desde 2018 no se han hecho concursos abiertos, salvo en el caso de la reforma en materia laboral. Y ese examen de oposición que ahora hacen les vamos a llamar cerrado, porque así le llaman la jerga, o sea, quienes están en la carrera judicial, hacen un examen primero de conocimientos generales y luego la resolución de un caso. Esta resolución de caso más el examen da ganadoras y ganadores. Y los ganadores van a ser adscritos, a veces tardan un año para ser adscritos, a veces primera inscripción los mandan muy lejos, etcétera. Y entonces ahí tenemos el modelo de jueces que hoy existen, jueces y magistrados. Hubo momentos donde pasaban de ser jueces medio año y luego salió un concurso y pasaban a magistrados. Los últimos acuerdos generales dicen que tienen que pasar cuando menos 6 años, uh-huh, como magistradas y magistrados para ir al examen de oposición, con jueces para ir al examen de oposición. El modelo que se está presentando es que ahora sean electas por el voto directo. Y este tema pasa por una cuestión que mis colegas sabrán decir mejor que yo, y es que la elección directa no es para candidatos abiertos, sino es candidatos que pasen por la propuesta política del Ejecutivo, del Legislativo, dividido en cámaras, y de la Corte, no del Poder Judicial, sino de la Corte. En el caso de ministras y ministros, 10 cada uno, que se implican a 3 por el proceso de tómbola que tanto se ha criticado, y me gustaría darle claridad en la medida de lo más posible. Uh-huh. Porque 10 van a lograr llegar,
por parte del presidente, la presidencia, la presidenta electa, pronto constitucional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, 5 por la Cámara de Diputados, 5 por la Cámara de Senadores y 10 por la Corte. Pero para que no lleguen los 10 a la boleta, porque sería una boleta abrumadora, van a un proceso de insaculación. Entonces llegarán 3. En los demás casos son 2, 2 y 2. Y de los 2, 2 y 2 irán a la boleta con uno que ya está apartado, que son los actuales magistrados, jueces y jueces, si quieren, pero tienen asegurado subirse a la boleta. Las y los demás abogados y abogados tendrán que ir a las mesas de selección. Y hasta ahí dejaré abierto el tema como una salida para que mis colegas tengan a bien mejorarlo. Justamente este es un punto muy polémico, ¿no? El de la elección de jueces y magistrados. ¿Quién quiere continuar esta plática? Maestro Ricardo Miranda. Muchas gracias, Deyanira. Complementando un poco lo que decía mi colega, el doctor Rogelio, y regresando un poco al planteamiento más general que hacías en tu pregunta, a mí me gustaría comenzar con el contexto político, como mencionabas, ¿no? Para nadie creo que es una sorpresa que las democracias occidentales en todo el mundo están en crisis. Las democracias occidentales de alguna u otra forma no han podido canalizar pues los deseos de justicia social, de mayores satisfactores económicos, de una verdadera cumplimiento de los derechos y las cartas constitucionales alrededor del mundo, y eso pues se ve reflejado en distintos índices globales e internacionales como el Latinobarómetro. En América Latina en especial, por ejemplo, se suele tener índices muy bajos de satisfacción con la democracia de parte de la población en general. Y ahí la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esos índices tan bajos de aprobación de la democracia en distintas latitudes de América Latina y en el mundo también, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos me requeriría un estudio específico. Y una de las principales razones por la que quizá ello es así es pues la distribución del ingreso, la concentración de la riqueza, como decía, el incumplimiento de los derechos constitucionales que tenemos todos los mexicanos y mexicanas pues garantizados de alguna manera en la Constitución, y eso está vinculado con pues el Estado de Derecho directamente, ¿no? Para nadie es una sorpresa que se siga habiendo un déficit importante en el cumplimiento de las leyes en este país. Hay corrupción, hay conflictos de intereses, hay nepotismos, hay influyentismo, etcétera. Entonces se requiere una reforma importante en materia de justicia para abonar en esa dirección, ¿no? En encontrar mejores mecanismos para fortalecer el Estado de Derecho. Como decía el doctor Rogelio, pues no hay nadie que se oponga a una reforma al Poder Judicial, me parece. Incluso la oposición y las voces críticas de la reforma concuerdan en que es necesaria una reforma al Poder Judicial. No están de acuerdo quizá con esta reforma, pero concuerdan en que hay que hacer algo, ¿no? En ese sentido, pues en América Latina especialmente se han ensayado diversos transformaciones político, jurídicas, institucionales en distintos niveles. Por ejemplo, tenemos el caso de Bolivia, ya hablando específicamente de los jueces, que ahí se ha ensayado un modelo, ¿no? En Ecuador también. Desde luego estos países luego son muy controversiales en los estudios políticos y jurídicos cuando se tratan de analizar, pero la respuesta es que desde el Estado, desde ciertas fuerzas políticas se intenta transformar o hacer algo con la democracia, porque si la insatisfacción con la democracia sigue, podría haber problemas para todos, ¿no? El sexenio pasado, por ejemplo, pues fue escandaloso la aprobación o desaprobación con la que terminó el expresidente Peña Nieto. Eso para una democracia no le conviene, que un presidente y que el Estado en general esté deslegitimado de una manera tan fuerte, ¿no? Entonces el contexto político me parece que debemos entenderlo un poco por ahí, ¿no? Entender que la democracia está en crisis, que las instituciones que tenemos hoy en día tienen un pasado ya lejano, 200 años, por decirlo menos, y que necesitan una revisión seria, una revisión a fondo, y es un poco lo que se está intentando. Podemos ya discutir las deficiencias de la reforma técnica y jurídicamente, como ya lo hacía el doctor Rogelio, o los distintos temas que están alrededor de la reforma, pero pues tenemos que entender que algo se parece que se está buscando cambiar con miras a dotar de mayor legitimidad al propio Estado mexicano.
Así es, bueno, pues interesantes estos contextos que nos dan para dar pauta a justamente es la manera correcta, no es la manera correcta en la que se están haciendo estos planteamientos de cambio. Hay una percepción en México con el tema de la justicia, muchas ocasiones se tiene esa percepción de que quien tiene dinero puede lograr por ejemplo, su libertad y demás. Ahí nos podemos poner a discutir en estas partes específicas qué es lo que pasa, por qué existe esta percepción. Se alude también a que es la decisión de una sola persona lo que está pasando en la Cámara de Diputados y lo que puede pasar en la Cámara de Senadores. Digamos, se habla también de parte de mucho de la crítica de que no existiría o no se dejaría esta independencia del Poder Judicial. ¿Qué nos puede decir, maestro Fernando Díaz Naranjo? Sí, bueno, a ver, en principio sí comparto la posición de mis colegas de que es necesaria una reforma judicial, no en los términos, en mi opinión, en cómo está planteada, porque hay varios aspectos en los que yo tendría duda. Primero, me parece que está latente en un contexto la pérdida de equilibrio entre los poderes, que para una democracia me parece que eso no beneficia, entendiendo y compartiendo totalmente la crisis que viven las democracias, ¿no? Latinobarómetro, Informe País, etcétera, dan unos indicadores muy precisos sobre diversos motivos, bueno, que no es el caso, pero no voy a andar en ello, ¿no? El llevar a estas instancias que deben ser personajes con una gran especialidad para poder impartir una justicia conforme a derecho, llevarlos a una elección, es una parte que a mí, la verdad, no me conviene. Digo, no me convence en lo absoluto, ¿no? Por ejemplo, a nivel de elecciones constitucionales, en esta última elección de 2024, en junio de 2024, que no termina por los asuntos que están todavía en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia también que habrá que ver los alcances de la reforma, a nivel federal se eligieron algo así como 629 cargos, presidente, toda la Cámara de Senadores y toda la Cámara de Diputaciones, ¿no? De acuerdo a esta reforma se elegirían, creo que en una primera fase, algo así como 800 cargos. Son más que una elección federal. Ya por ahí me parece que lo dijo el INE, que necesitaría un presupuesto equivalente a una elección federal. Llevar este ejercicio el año que entra, a mediados del año que entra, me parece 2025, muy precipitado. Pongo un ejemplo, podría poner muchos. ¿Qué hizo el INE, por ejemplo, para llevar a cabo la elección de este año? Primero, conforme al Censo de Población y Vivienda de 2020, porque así lo exige la normativa, hizo un proceso de redistritación para equilibrar un poco los distritos electorales, que es la forma en que la gente va y vota por distrito. Y luego la sumatoria de entidad, la sumatoria de 5 regiones, llamadas circunscripciones plurinominales, y de ahí salen prácticamente todas las figuras políticas a nivel federal y a nivel local, ¿no? Prácticamente el INE vino trabajando 2 años previos o más para esta reconfiguración de la geografía electoral. La geografía que tiene el Poder Judicial es distinta. Entonces, ahí no entendería yo la parte de cómo la gente podría ir a votar en esta perspectiva. Es un aspecto logístico no menor. Hablo solamente de tiempos que a nivel federal llevaron por instancias electorales que llevan mucho tiempo haciendo este tipo de ejercicios, se han convertido en especialistas en ello. Algunas otras cuestiones que me llaman la curiosidad es la forma en cómo estos personajes se darían a conocer. Yo recuerdo, dicho sea con todo respeto, algunas encuestas que salieron públicas ahorita que el doctor refirió a cómo terminó su gestión el entonces presidente Enrique Peña Nieto, pero yo recuerdo algunas encuestas que medían lo que la gente había votado por él en su oportunidad. Y algunas respuestas decían, es que porque está muy guapo. Entonces, no quisiera pensar que esto pudiera ser algo similar. Dejar de lado a lo mejor las bondades de que tengan personas expertas en derecho,
con alguna práctica, con una buena reputación, etcétera, para que puedan ser buenos jueces. Esta parte, digamos, operacional me cuesta a mí mucho trabajo, digamos, entenderla. La reforma dice, entiendo que en el Senado iría la próxima semana, hasta donde vi todavía venir para acá algunos tweets. No habrá precampaña, no recibirán financiamiento, y eso de no recibir financiamiento se me hace un poco difícil. No puedo dejar de pensar en que seguramente algunas fuerzas políticas pudieran estar atrás de algunos candidatos, o incluso también otras instancias como el crimen organizado, ¿no? Que les convendría tener algunas figuras ahí por diversas condiciones, ¿no? Sobre todo de carácter estrictamente legal. No me imagino una boleta, en 2025 y creo en 2027 otros, con geografías distintas. Una geografía federal para distritos federales locales, una geografía local para las elecciones locales y una geografía diferente para este tipo de figuras. 3 tipos de geografías diferentes. ¿Cómo casarlas? Esa parte operativa, si de por sí la gente luego se confunde con las figuras por las que tiene que votar. Y a veces a nivel federal hay un tipo de coalición que a nivel local no hay, y entonces lo que pone a nivel federal lo vuelve a poner a nivel local, y lo que está haciendo a nivel local está anulando su voto, ¿no? Esa parte me implicaría a mí mucho trabajo. Dejarle al INE una función como estas cuando el año que entra también hay elecciones, hay elecciones en Durango y hay elecciones en Veracruz, si no me recuerdo, que si bien son elecciones locales, pero el legislador en 2014 le dio al INE diversas atribuciones, más de 70 nuevas atribuciones respecto al otrora IFE, al entonces Instituto Federal Electoral, entre ellas por regular algunos criterios uniformes, tanto a nivel federal como local, y eso tiene un involucramiento. Entonces, esto podría ser un distractor para a lo mejor el debilitamiento de las elecciones constitucionales. No lo sé, yo espero que no lo creo. Me parece que el INE es una de las instituciones más sólidas que tenemos en la organización de elecciones. Ya que los resultados digan otras cosas, pues ya están las instancias jurisdiccionales y todo lo demás, ¿no? Muy bien. Pero esos son hasta el momento mis comentarios. Muy bien, pues creo que han quedado planteadas estas, digamos, análisis, percepciones de lo que tenemos. Vamos a hacerlo ahora mucho más dinámico, en el sentido de ser como un poco más cortos en nuestras preguntas, en nuestras respuestas, por favor, para dar paso a varios puntos que incluyen esta reforma. Por supuesto, pues uno de ellos tiene que ver también con las reacciones que están habiendo de parte, pues no solamente aquí en nuestro país, ya están los empresarios, por ejemplo, están grupos de estudiantes, por supuesto, trabajadores del Poder Judicial, está Estados Unidos, que se ha venido una discusión también muy intensa, y el presidente en particular no quiso referirse de nueva cuenta a las declaraciones que hace Ken Salazar aquí en nuestro país, referentes a esta reforma judicial, y también está el plan C, que se dice, pues para eso se le dio el voto a las personas, para que legislaran con respecto a lo que creen que es bueno para la gente, y sin embargo podemos detenernos en varios puntos. Uno de ellos que mencionaban también muy importante aquí, maestro, ¿cómo se le va a hacer para que en 2024, en 2025, 2027, porque va a ser de manera escalonada que se haga todo esto? Son varios elementos. ¿Qué digamos, están de acuerdo con lo que nos dijo, lo que planteó el maestro Fernando, que puede ser, digamos, una suerte muy compleja este tema de elegir a las personas, cómo se va a hacer, y todo esto que se va a recargar, digamos, en el INE? ¿Cuáles son los aspectos que les gustan o que no les gustan de esta reforma? Muy brevemente, y podemos hablar una plática sin que haya preguntas, cada quien opina en el momento que quiera. Voy a procurar ser puntual, sí. y en esto que señalabas de Yanira. En cuanto a la gradualidad, el régimen transitorio, que hay que leerlo, me parece que trae mucha sustancia, establece que para 2025 esta elección extraordinaria, que será una elección extraordinaria, que por cierto no la va a arrancar el INE, la arranca el Senado, es una de las variables. El INE será un ente técnico. Solo va a ser respecto de ministras y ministros, de magistrados de sala regionales,
no toca a los de sala superior, que por ahí se polemizó, y tampoco toca a juezas y jueces quienes están juzgando hoy, toca a las vacantes, toca a aquellas plazas que hoy las tienen sin cubrir porque las tiene un secretario en funciones. Con eso estoy diciendo que están yendo en la primera parte muy moderados, porque la primera parte no es una enorme elección. ¿Dónde está la gran elección? En 27. En 27 viene la gran elección y el tema es la boleta. Vamos en la Ciudad de México a votar por casi 519 cargos, cada elector. Entonces es muy complejo. Bastante. Ahora, brevemente y puntual, esta reforma tiene elementos que los académicos, los abogados peleamos por años, y las tiene aquí. Por ejemplo, tiene el tema de la justicia laboral de los trabajadores. Hoy en día un trabajador de la Corte, pues que me está escuchando, por favor me lo dice, ahí voy a dejar mis datos, si lo corren, no tiene defensa, no hay tribunales que le puedan atender. Lo mismo del Consejo de la Judicatura Federal, tesis doctorales, posicionamientos históricos. Este Tribunal de Justicia Laboral le dan las facultades que tendría un tribunal en materia de respeto a la relación laboral individual y colectiva. Entonces es una enorme aportación. Agrega el ocuparse el error judicial, y de Yanira, colegas, el doctor Fernando, maestro Ricardo. Eso significa que hoy en día nosotros tenemos el error administrativo del Estado. Si un bache afecta mi coche, etcétera, etcétera. Pero si un juez falla erróneamente y se acaba mi patrimonio, yo no puedo hacer nada, porque la instancia judicial se cierra. Este tribunal puede declarar, es peligrosísimo además, yo no sé si están conscientes de lo que están haciendo, puede dar lugar a una cuarta instancia de facto, porque si yo perdí un asunto pero se equivocó el juez, esa equivocación del juez tiene que ser declarada, y la declaración no puedo tirarla a la basura, nace la responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces eso lo peleamos también por muchos años. Yo no digo que nos hayan escuchado, yo creo que fue un tema donde los redactores pusieron algunos temas en la mesa. ¿Dónde está focalizado? Y ya con eso termino mi intervención, para ser muy puntual. En la carrera judicial versus la elección. La carrera judicial es decir que una persona que entra al Poder Judicial entra como oficial, pasa a actuario naturalmente, me estoy brincando que sea uno por razón de tiempo. Y después se hace secretario de juzgado de tribunal, y después podrá ser juez. He sostenido que no es así. Los secretarios idealmente tendrían que serlo, pero no es así. Porque de muchos secretarios competentes, solo algunos, en ciertos concursos que 2020, y dejo ahí el dato, 2020 se declaró desierto un concurso porque se descubrió que esto es noticia, fuentes abiertas, y no es el primero, porque estaban fugando, se estaban vendiendo los exámenes. Entonces, curiosamente, el nepotismo, por eso es el gran tema, ciertas familias son los que ganan los concursos y son los jueces del país. Entonces hay una opacidad terrible. Esto yo creo que nadie lo discute. Ahí están las notas periodísticas 2020. Qué fuerte esto que pero por supuesto que no era el primero, además. O sea, hay una recurrencia de este modelo fallido. Bien. No es, y déjenme insistir en una cosa, la Constitución dice concursos abiertos. O sea, una persona que reúna los requisitos y el Consejo de la Judicatura les esté cerrado. Elección. Fijo mi postura. No estoy de acuerdo con la elección por cuanto a que vienen de plataformas de poder. Sí estoy de acuerdo con democratizar, pero no estoy de acuerdo con que tengan que salir del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, pero sí estaría de acuerdo en ensayar un modelo. Estados Unidos, Dinamarca, algunos países, Bolivia es otro caso, pero yo iría con los modelos exitosos, donde vamos a la elección pero directo. Esto es no a través de plataformas de poder. Muy bien, y quizás en todo esto nos vienen quienes nos están escuchando. ¿Esto va por buen camino para el país? ¿Va a beneficiar a México o no? ¿Afecta a los trabajadores del Poder Judicial o no? Por una parte nos dicen que sí, ellos dicen que sí les afecta, nos dicen que no del otro lado. ¿Qué cambio sí que no? ¿Qué reclamo hay de parte de los trabajadores también respecto a esta reforma? Creo que quedan ahí preguntas. Sí, a ver, nada más un aspecto que me preocupa, y perdón que insista con el tema de la elección. La otra es que entre mayor participación, mayor legitimidad se le da a un proceso, y para eso necesita la gente participar. Entre menor participación, pues la verdad es que pareciera que la gente o no cree en un proceso, no cree en el sistema, no cree en los candidatos, o no cree en las instituciones, entre varios referentes, ¿no? En esta elección de 2024 participó el 60%, pero a quienes nos gustan los números, es de 1994 para acá, 6 elecciones presidenciales, es la segunda elección presidencial con el mayor abstencionismo. O sea, las cifras decimos
votó mucha gente, votó el 60%, dicho de otra manera, el 40% no asistió a las urnas. En ejercicios locales como en la Ciudad de México, por ejemplo, hay uno que se denomina de presupuesto participativo, los vecinos nos ponemos de acuerdo para, fíjense lo que les voy a decir, para ver cuáles son las mejoras que necesitamos en mi colonia. Cámaras de vigilancia, un tope, que me vuelvan a poner mi banqueta. Y nosotros decidimos qué proyectos y los llevamos a consulta. Y en una fecha organizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la gente puede ir a votar y decir, este proyecto a mí me convence. Videocámaras o lo que sea. Mayor vigilancia, patrullaje, etcétera. Ahí prácticamente, si no me fallan los datos, en promedio participa un 13%. En una elección como estas, me parece que la participación sería, en mi opinión, mínima. Que es algo que también, justamente en el caso de la experiencia de Bolivia, ha pasado esto. Estuvimos aquí leyendo algunos datos. Uno de los grandes inconvenientes fue la votación, limitada difusión. En fin, no vamos a hablar del caso de Bolivia. En otro momento puede ser un referente. Sí, maestro Ricardo. Yo completamente de acuerdo con el reto logístico que representarán estas elecciones, ¿no? Es un súper reto para el Instituto Nacional Electoral, pero como también ya lo decía el maestro Fernando, el Instituto Nacional Electoral pues es una de las instituciones más sólidas de este país y justamente pues tienen un servicio profesional de carrera preparado para estos retos, quizá no de estas dimensiones y complejidades, pero que creo que puede hacer un muy buen trabajo. También, como ya lo aclaraba el doctor Rogelio, pues en el 2025 viene una elección mucho más acortada que la masiva, digamos, que la grandota de 2027. Dicho eso y reconociendo el reto logístico que representa pues este tipo de elecciones, fijando mi postura, como decía el doctor Rogelio también, yo estoy muy a favor de la reforma, reconociendo ese reto y también este otro que mencionaba el maestro Fernando. Seguramente la participación no será la que considera el Ejecutivo y el Legislativo que debería de ser, o ese entusiasmo popular por elegir a los jueces seguramente no se verá tan reflejado, al menos en estas primeras elecciones. Pero eso me parece que también tiene que ver con que pues es un mecanismo nuevo, ¿no? Es un mecanismo que no estamos acostumbrados y que tomará su tiempo reconocerlo y utilizarlo y aprenderlo a usar. Hay unas cosas que a mí en particular me convencen mucho de la reforma, las menciono rápidamente sin entrar en mayor detalle, y que creo que no se han también discutido del todo. Uno es la paridad de género en los cargos jurisdiccionales. Al día de hoy son más los hombres jueces que las mujeres juezas o que pueden acceder a un cargo de este tipo. También la reforma plantea que todas las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean públicas. Eso me parece dotar de mayor transparencia a las decisiones. En esta semana misma la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo sesiones privadas donde decidieron no llevar a cabo las sesiones en pleno que se tenían programadas para estas próximas semanas. Pero no conocemos las razones, fueron privadas. Una tercera bondad, me parece, de la reforma es que separa la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto por año los abogados, el gremio de los abogados me parece que también lo ha defendido, que debería de haber una separación entre quien maneja el presupuesto, las sanciones a los distintos cargos jurisdiccionales, etcétera, de todo el Poder Judicial y el presidente de la Suprema Corte o la presidenta. También me parece positivo disminuir la remuneración de los ministros y ministras, es un clamor popular. No me parece que la independencia judicial esté atada a cuánto un juez gana. Ningún funcionario público debería de pensar así. Si yo gano más, me garantizo que soy incorruptible, pues me parece que hay algo raro con las prioridades de las personas cuando piensan que la independencia, la honestidad está en función de cuánto uno gana. Un funcionario público tiene que mostrar probidad por ideales y por convicciones, no tanto por cuánto es su salario, y los cargos públicos pues no son para enriquecerse, ¿no? Y finalmente, pues la elección por voto popular trae cierta democratización. Incluso, pues la reforma, y con eso concuerdo con el doctor Rogelio también, pues de alguna manera se queda corta en esa democratización, porque sigue habiendo un proceso de preselección, sigue siendo el Estado, en sus tres vertientes de Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, quienes ponen a los candidatos o pondrán a los candidatos, y ahí vienen muchos retos, claro, ¿no? Va a haber fuerzas políticas detrás, la reforma lo prohíbe, pero habrá que ver cómo se garantiza que las fuerzas políticas no entren
Y sobre el tema, y con esto cierro, de que podrían llegar personas que quizá no estén preparadas, pues la reforma también trae ciertos candados. Por ejemplo, solo licenciados y licenciadas en Derecho pueden aspirar a un cargo jurisdiccional. Ahí ya tienes un candado que no es cualquier persona, ¿no? También va a haber un comité de técnico de evaluación y selección en el Congreso. Entonces ahí también tendrán que demostrar cierta pericia y cierta experiencia que pues los legisladores, esperemos, de alguna manera valoren esa experiencia y esa capacidad que tengan de resolver problemas jurídicos y no otras simpatías como pues políticas o carismáticas que pudieran tener, ¿no? Claro, y sobre todo a partir del conocimiento. De repente yo escuchaba ahí en Radio Pasillo, ya no van a ser abogados quienes estén dentro de esta votación y demás. Hay que ser muy puntuales también en esto, la responsabilidad de los medios de comunicación, me parece. Y al final, porque ya nos queda 1 minuto y medio para cada uno, con qué cierran, con qué concluyen. Al final, en México queremos una mejor impartición de justicia. ¿Estamos en ese camino o no con esta reforma? Más allá de lo que dice hoy Gerardo Fernández Noroña, que no hay poder sobre la tierra que detenga el proceso legislativo que está pues en marcha. ¿Con qué cierran? ¿Con quién empezamos? Yo quisiera nuevamente 1 minuto y medio, por favor. Y 1 minuto y medio doctor nada más. Rogelio. Decir que la pregunta que pusiste en la mesa, yo quiero responderla. Derechos de los trabajadores. La reforma en su última versión, el 10º transitorio, dice que se garantizan los derechos de los trabajadores, aún contra lo que dijo el presidente a lo largo de 6 años. A los trabajadores del Poder Judicial se les mantendrán los bonos, los 4 bonos anuales, se les mantendrá el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizado, y no se bajará su sueldo y se dotará de presupuesto. Entonces ahí, ¿quiénes son los trabajadores? Del secretario para abajo. Evidentemente los jueces van a perder su estabilidad laboral. Esto es un tema que nadie quiere, la verdad es que yo lo lamento. Jueces y magistrados. No así el grueso de los trabajadores. No así el grueso. Entonces es un tema que ha estado muy estigmatizado y yo creo que eso es lo que tiene la gente en la calle. Eso es justamente lo que tiene la gente en la calle. Y luego la otra parte que quiero compartir en esta conclusión es de que el actual modelo, se habla mucho de la ministra Batres, a quien yo respetuosamente me referiré, no tengo por qué hacer un juicio negativo de su contra, que como una persona así llegó con el modelo actual. Entonces el modelo actual está fallido. Para quienes critican, hay una especie de una antinomia en su razonamiento. Porque otras ministras, también y ministros históricos, han llegado, y ¿quién los soporta? Sus secretarios. Entonces los secretarios son la base. Pero los secretarios no van a llegar a ser ministros porque es política la determinación. Y por último, independientemente de la elección, en cualquier país del mundo, con cualquier juez que hables, yo he tenido la fortuna de hablar con jueces de muchos países, coinciden, un juez se legitima en su sentencia. El proceso electoral solo será una forma de cambiar el modelo. Y el gatopardismo, quizás estemos cambiando todo para quedar igual. Muy bien, gracias, doctor Rogelio. Maestro Fernando Díaz Naranjo, ¿con qué se queda, con qué concluye en esta mesa que se nos pasó rapidísimo? Bueno, concluyo en que es una lástima que primero la Cámara de Diputaciones y muy probable la Cámara de Senadoras y Senadores tengan que sesionar no en el recinto, que finalmente es una voz que debe tener toda la sociedad, todo el pueblo, ¿no? Y que tengan que utilizar recintos alternos para no escuchar me parece que en su mayoría a jóvenes estudiantes de universidades públicas y privadas, que eso también es un caso raro. Nunca había visto tantas universidades públicas con varias universidades privadas con un mismo reclamo. Y por la otra, bueno, solamente quedaría por ahí pues, la esperanza de que ojalá pues la reforma pues, logre su cometido. Y finalmente, en toda la historia del sistema político mexicano, casi siempre el periodo de transición entre que termina un cargo y el que entra, el que termina un cargo aunque tenga pendientes, pues no termina tan batiente como lo estamos viendo, sino que realmente a lo mejor deja ya a la decisión a quien va a entrar, que en este caso sería la doctora Sheinbaum, este tipo de decisiones. Esa cuestión, bueno, pues tampoco me gusta. Y finalmente, nada más con respecto a la extensión de algunos cargos o ampliación del periodo de algunos cargos, me parece que esa parte la veo positiva, porque por la experiencia que necesitarían para cumplir el cometido de 2025 que está aquí a la vuelta. ¿Sí? No sería la primera vez que en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del INE se dan ampliaciones de plazo para generar experiencia respecto a quienes lo integran por primera vez. Muy bien, muchas gracias, maestro. Maestro, ¿con qué concluyes? Yo cerraría diciendo que en la reforma del 94, que ya se ha referido aquí, hubo un cambio radical de la Suprema Corte y a todos los ministros se les movió. Entonces esto no es nada nuevo en nuestro sistema jurídico político.
como se ha querido ver, ¿no? De que es un acto dictatorial, pues entonces lo de 94, que es la actual configuración de la Corte, pues ¿qué sería, no? También hay que señalar que la reforma del Ejecutivo no pasó en sus términos, ¿no? En la Cámara de Diputados hicieron importantes modificaciones que tienen que ver con el calendario electoral, con el presupuesto. Los jueces actualmente en funciones se les permite competir, ellos van a estar compitiendo también, si así lo desean, en las elecciones, ¿no? En distintos cargos. Entonces, la reforma del Ejecutivo fue modificada por la Cámara de Diputados y seguramente será modificada también en la Cámara de Senadores. La carrera judicial no se elimina, y eso es lo que a mí me intriga un poco más de la reforma. ¿Cómo va a ser ese régimen de que la carrera judicial no se elimina y a la vez va a estar el sistema de elección de jueces, ¿no? Habrá que tener mucha atención al detalle de cómo esos sistemas se podrían compaginar. También hay universitarios a favor de la reforma. Mañana habrá una marcha donde universitarios expresarán también su punto de vista a favor de la reforma, y la sociedad en su conjunto me parece que están de alguna manera más a favor que en contra de la reforma. Y pues concluiría con ¿funcionará? ¿No funcionará? Uh-huh. Yo creo que esto es difícil saberlo en estos momentos. Habrá que esperar a que entre en marcha y comenzar a evaluarla cuando empiece a funcionar. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por venir, por su tiempo. Creo que siempre es importante mostrar a nuestro público pues los distintos puntos de vista, contrastar. Ya estaremos platicando en su momento, analizando qué sirve, qué no sirve. Todo esto va avanzando estrepitosamente ahora para su aprobación. Sin embargo, pues bueno, queda todavía un largo trecho para ir valorando e ir analizando qué es lo que sucede en el caso de una reforma judicial tan enorme como esta que se ha planteado